Hola, hola, bienvenidos a la segunda parte de este mengue, donde nuestro prota es secuestrado y enviado al pasado en una época de piratas y asesinos. Y si tú no has visto la primera parte, está en mi canal, así que si no lo has visto, te invito a verlo y así sin más relleno los dejo con la segunda parte, espero que les guste. Lo último que vimos en el video anterior era que nuestro prota de pelo rubio le quitaba el trapo que ocultaba el rostro de los ninjas que lo atacaron. Y así descubriendo a un hombre de peinado raro y nuestro prota de pelo rubio se preguntaba qué clase de peinado era ese y nuestro prota de pelo negro comentaba esto es Chanmanga. Pero John interrumpiendo los pensamientos de nuestro prota rubio preguntaba qué hacen aquí y explicándole a nuestro prota de pelo rubio le decía, son piratas de Zipango. Suelen estar en los mares más al este pero pueden verse por aquí de vez en cuando. Contexto Zipango es un nombre antiguo de Japón dado por los chinos y europeos. Y nuestro prota de pelo rubio, mirando a John, le preguntaba por qué podrían querer matarte. Y John levantando las manos, le respondía aún no lo entiendes lo repetiré, no les hice nada malo a estos chicos. Y mientras nuestro prota rubio pensaba, se decía espera porque John es su objetivo. Y señalando a John le decía creo que es por la leyenda que has estado contando. Y John respondiendo le preguntaba la leyenda. Y nuestro prota rubio, gritando le decía date prisa y dime dónde está ese Adriac, su vida está en peligro. Y John le respondía Adriac ya veo. Y mientras corría John decía no espera acaso intentan matar a alguien por algo como eso, acaso han perdido la cabeza. Y nuestro prota de pelo rubio le respondía una leyenda sin sentido como esa vale más que la vida de una persona. Poco tiempo después ya habían llegado y John arrastrándose decía, por ahí la compañía de India Oriental. Y el rubio mirándolo le decía parece que te morirás por correr un poco. Y le preguntaba cuál es la habitación de Adrián. Y John le respondía la habitación está en la izquierda del cuarto piso y le preguntaba por qué la luz está apagada, ¿acaso ya es hora de dormir? Y nuestro prota de pelo rubio le decía, espera aquí si te escapas te perseguiré y te colgaré en el mástil del barco. Y vemos que nuestro prota de pelo rubio corre y empieza a trepar el edificio con una gran velocidad. Y nuestro prota de pelo negro, mientras veía todo, decía trepa las paredes como si fuera una escalera, y preguntándose decía que demonios es Edward Kenway. Luego de eso, vemos a nuestro prota de pelo rubio, quien se asomaba en una ventana y veía a un hombre quien al parecer es Adrián, quien tenía una daga incrustado en el pecho. Y mientras que nuestro prota de pelo rubio auxiliaba a Adriac, le preguntaba ¿estás bien? Pero Adriac solo preguntaba por qué de repente, por qué de la nada. Y nuestro prota de pelo rubio, mientras recostaba a Adriac, pensaba como esperaba, llegué tarde, estás sangrando demasiado, debo conseguir la información de las ruinas antes de que muera. Y levantando a Adrián le gritaba oye despierta, necesito que me digas algo. Pero Adriac interrumpiendo a nuestro prota de pelo rubio, le entrega un pergamino y nuestro prota de pelo rubio sorprendido se preguntaba ¿qué es esto o caso? Es sobre la leyenda. Pero Adriac interrumpiendo sus pensamientos le decía es una carta para mi familia, por favor para mi familia. Y nuestro prota de pelo rubio le respondía bien, pero sobre las ruinas que vistes. Pero en ese momento aparece un aviso de Enimas, quien decía error de sincronización detectado. Y vemos a nuestro prota de pelo negro que aparecía y preguntándole a Adriac ¿hay algo más que quieras dejar a tus familiares? Mientras todo eso pasaba alguien que miraba a nuestro prota en una forma de computadora se preguntaba qué puede ser porque hubo un error de sincronización de repente. Y apareciendo un aviso que decía con la fuerte voluntad del experimento la memoria genética está progresando de manera diferente a los hechos del pasado. No ha habido un cambio a nivel de desarrollo macroscópico. La resincronización procederá atravesando la relación factual. Luego de eso pasamos con Adriac, quien le decía a nuestro prota de pelo negro, fui un mal padre con mis hijos y esposa, pero hice dinero así que quiero ayudarlos. Y descubrí las ruinas, así que haré mucho dinero y seré un buen padre, lo siento realmente lo siento quiero disculparme, mientras docía sangre. Nuestro prota de pelo negro se decía no me hagas reír sin importar cuánto dinero tengas, no puedes ser un buen padre. Y mientras recordaba cuando era niño se decía el vacío de un padre no puede llenarse con dinero. Y nuestro prota de pelo negro con una mirada triste decía bien entregaré esta carta. Mientras cambiaba de rostro con nuestro prota de pelo rubio Adriac le decía sobre las ruinas esocoflos precedentes de humanidad.
está en la cima de la cofe de la torre hacia el sol. Y nuestro prota de pelo rubio, viendo morir a Adriac, decía: maldición, la información es enigmática, pero gracias por decir. Y guardando la carta decía: debo entregar esta carta a su familia. Pero en ese momento entra unas personas y viendo a nuestro prota rubio, quien estaba al lado del cuerpo de Adriac, decían: tú. Y nuestro prota, agitando las manos, decía: no, yo no lo maté. Y mientras que dos personas se acercaban a nuestra prota decía: mírense que esta situación es confusa, pero yo no lo maté, puedo probarlo, solo deme un momento. Pero el hombre, quien se encontraba al fondo, gritaba fuera del camino. Y con lágrimas en los ojos, decía: maldito hijo de perra, y apuntando a nuestro prota, gritándole: muere. Y disparándole, pero nuestro prota de pelo rubio lo esquiva con gran velocidad, y apresurándose hacia la ventana, decía: todo el mundo está de mal humor. Y parándose en la ventana, los hombres que entraron en la habitación, gritaba: está escapando, pero nuestro prota de pelo rubio de un salto sale de la habitación dirigiéndose hacia una carreta que se encontraba abajo. Y John, quien se encontraba abajo, decía: sé que hoy no es mi día, pero ¿por qué no se enciende este fuego? Pero con el gran sonido que hizo nuestro prota, Alcai asusta a John y acercándose hacia nuestro prota, quien está enterrado en la paja que se encontraba en la carreta, preguntaba: oye, ¿estás bien? ¿Por qué están cayendo las personas del cielo? Y nuestro prota enterrado en la paja decía: maldita sea, y mientras salía John le preguntaba qué hay de Adriac y nuestro prota le respondía: llegué tarde. Alguien más ya lo había atacado fatalmente y mientras se estiraba pensaba: probablemente los mismos que nos atacaron. Y John furioso gritaba pero nuestro prota ignorándolo le decía: ¿o hay algo más que decir? Y mientras se giraba hacia atrás, decía: al parecer hubo un pequeño malentendido con tus colegas. Y vemos a todos los de la compañía india oriental quienes gritaban: ahí está, y otros gritaban: mátenlo, asesino, y quien los guiaba era el hombre quien le disparó a nuestro prota, quien decía: no lo pierdan de vista. Y John, poniendo las manos en su cabeza, gritaba asustado: un pequeño malentendido. Y nuestro prota de pelo rubio con una sonrisa inocente decía: así es, a mi parecer. Y John con pánico gritaba: resolvamos este malentendido. Pero nuestro prota de pelo rubio, quien se alejaba poco a poco, decía: con mi experiencia, lo mejor será utilizar otro método. Y John, mientras se giraba a ver a nuestro prota, preguntaba: otro método. Pero los de la compañía india oriental se acercaban más gritando: hay alguien más, atrapelo, están escapando. Y nuestro prota rubio, viendo que se aproximaba a los de la compañía india oriental, empieza a correr y gritándole a John: cállate, corre. Y mientras corrían en un callejón, John agitado decía: vas muy rápido, también me matarás. Y nuestro prota de pelo rubio, respondiéndole, le preguntaba: ¿por qué no haces ejercicio? Pero John, mientras corría con lágrimas en los ojos, gritaba: maldita sea, yo no hice nada, pero ¿qué demonio es esto? Pero nuestro prota de pelo rubio, invistiéndolo, le decía: no solo dijiste tonterías mientras estabas borracho, así que no eres completamente inocente. Y tirándolo en un callejón le decía: pero no necesitas estar involucrado. Y llamando la atención de los holandeses de una forma muy llamativa, gritaba: oigan, estúpidos holandeses, moriré de viejo de lo mucho que demora atrapándome. Y con una sonrisa decía: ahora lo haremos a mi manera. Y despidiéndose de John le decía: si nos volvemos a ver te invitaré un trago. Y mientras que los holandeses pasaban enfrente de John, el sorprendido decía: hermano. Luego pasamos con nuestro prota de pelo rubio, a quien lo seguían persiguiendo. Usa unas cajas para impulsarse y subir para retrasar a los holandés, y mientras seguía corriendo a toda velocidad, nuestro prota de pelo negro, quien observaba toda la situación, se preguntaba por dónde debería correr. Y despertando un tipo de habilidad que le mostraba dos caminos, nuestro prota de pelo negro se preguntaba: ¿acaso quiere que escoja? Y con un gran salto cae en una carreta llena de flores. Y desde la carreta veía a los holandeses y vemos un aviso que decía: resincronización completa. Mientras que los holandeses tomaban otro camino, nuestro prota, saliendo de la carreta, decía: qué alivios, son tan estúpidos como pensé. Y mientras se sacudía la ropa decía: pero ahora estoy de regreso al principio, la única persona que sabía la información era Adriac, pero ahora está muerto y lo que me dijo es prácticamente un misterio. Y viendo hacia atrás, ve a una gran cantidad de ninjas y uno quien tenía una máscara y que al parecer era el líder de los ninjas, y dando la orden a los ninjas que atraparan a nuestro prota. Pero nuestro prota, poniéndose en alerta, sonriendo, decía: de verdad. Y mientras corría decía: esta es una ciudad muy interesante.
Mientras todo eso pasaba, nuestro prota era observado en el lugar donde tendían a nuestro prota de pelo negro y dando un tipo de reporte, decían la sincronización a ánimos va bien así como la extracción genética y una mujer de pelo corto decía creo que los errores están pasando muy seguido, puede que sea un problema más adelante. Y llegando una mujer le respondía no, más bien es algo bueno para nosotros, el hecho de que siga ocurriendo errores significa que el sujeto está sincronizado fuertemente con el objetivo de memoria, lo que a su vez significa que la posibilidad de extraer información más importante ha incrementado. Y la mujer de pelo corto, escuchando la explicación, decía está bien entonces. Sin embargo, si el nivel de sincronización es elevado, significa que el peso en el experimento también es grande. Y la mujer de bata blanca, respondiendo decía, teniendo eso en mente, estamos ajustando el tiempo en énimas. No es por considerar la seguridad del sujeto, pero necesitamos mantener el experimento vivo al máximo tiempo posible, así podremos extraer tanta información como podamos. Y mientras que la mujer de pelo corto se giraba, decía averigua la información sobre eso que Edward encontró en la península de Indochina. Y mientras se iba decía regresaré a la sede principal, encárgate de lo demás, además tú sabes si tu familia quiere sedimentarse tendrá que tener éxito en esto, ¿no es así Shimazu? Y además que el padre del entendimiento te guíe. Y la mujer de bata blanca, mientras observaba lo que pasaba con nuestro prota, rubio decía que el padre del entendimiento nos guíe. Luego de eso pasamos con nuestro prota rubio, quien se encontraba peleando con los ninjas, y el líder de los ninjas preguntaba a uno de sus subordinados, ¿ya identificaste al culpable? Pero Nilla con una reverencia decía a uno y el líder de los ninjas decía no puedo creer que esté aguantando tanto en contra de la familia de los ninjas de Shimansu. No es una persona común, captúrenlo con vida, tenemos que saber qué es lo que sabe. Y mientras que nuestro prota rubio saltaba entre los barcos decía maldición, no puedo descansar ahora, me estoy cansando de esto, y mientras se dirigía hacia adelante, aparecen tres ninjas y un pescador, y uno de los ninjas cae en el barco del pescador asustándolo y él. Ninja quien cayó en el barco del pescador, decía mate a los testigos y mientras se aproximaba para atacar al pescador. Es interceptado por nuestro prota, quien le lanzó su arma y poniéndose encima del ninja, lo atraviesa con su daga y tomando al pescador de la mano, quien estaba a punto de caerse, le pregunta ¿estás bien? Pero interrumpiéndolo, tres ninjas aparecen atrás de él y nuestro prota poniéndose en guardia decía, son más persistentes que los chaquetas rojas. Contexto: las chaquetas rojas es un apodo de la Armada Británica y cuerpos de la Marina de 1800. Y los ninjas dirigiéndose hacia nuestro prota para atacarlo, nuestro prota corre hacia ellos también diciendo terminemos con esto, pero en ese momento alguien enciende un cañón haciendo que dispare, quien sorprende a nuestro prota a los ninjas porque ese proyectil se dirigía hacia el bote donde se encontraba nuestro prota e impactando despedaza el bote, pero nuestro prota con el pescador se lanzan a tiempo hacia el mar y mientras caía los pedazos del bote al mar nuestro prota sale y con una sonrisa decía cada vez es más divertido, pero viendo al pescador quien tenía problemas decía o ese es mi amigo y mientras se acercaba decía oye estás bien, pero poniéndose una sombra arriba de ellos miraban hacia arriba y viendo a John que les preguntaba, están tan desesperados por ir al mar que no llevaron un bote, parece que alguien se casará sin su anillo de boda. Y mientras que ayudaba a nuestro prota a subir, nuestro prota preguntaba por qué tardaste tanto, creí que iba a morir de viejo y John respondiéndole le decía es que pedí prestado un bote de la compañía, pero claro que no esperé su permiso. Pero mientras nuestro prota se recostaba riendo, decía realmente no esperaba esto y además cómo es que este fanfarrón buscó un bote en lugar de escapar y John le respondía es que he vivido con deudas y nuestro prota le preguntaba es por eso que querías atacarme y John le respondía eso fue un error, disparé por cuenta propia, no es sencillo, bueno al menos no estás muerto, además tengo un presentimiento, hueles a mayor premio, por eso tenía que alcanzarte. Y además ya no puedo regresar a trabajar luego de robar un bote, si regreso Crack me tratará así, y nuestro prota sonriendo le decía no sé si llamarte increíble o qué, pero es una buena historia, te compraré un trago, y John le decía ves mi presentimiento, me falla claro.
Que una aventura es un premio mayor, pero en ese momento pasa una flecha frente a John, y quien lo había lanzado era el líder de los ninjas, y vemos que la flecha se dirigía hacia nuestro prota, y nuestro prota levantando las manos gritaba ya es muy emocionante, y John tapándose los oídos le preguntaba a nuestro prota cuál es tu plan, y nuestro prota le respondía por ahora huyamos. Poco tiempo después, John observaba a sus compañeros y a los barcos de la marina, mientras pensaba decía, está completamente protegido y además aumentaron el personal, y nuestro prota, quien está a su lado le responde es por eso que un solo paso en el muelle atrae a la marina como perros a la carne. Y John decía tenemos que regresar de alguna manera. Hendrik solía guardar un registro de sus viajes, puede que haya algo escrito en este libro, y nuestro prota le responde debiste haberlo dicho antes, y John le responde que se supone que hagas cuando recién me acuerdo. Y además no podemos hacer más que ocultarnos hasta que haya menos personas, y nuestro prota preguntando decía ¿hay algún lugar donde esconderse que no sea en el barco? Y el pescador, interrumpiendo a nuestro prota, le decía hay un lugar para ocultarlos en mi familia, donde vivo en las montañas y bosques acantilados, no vive nadie además tú ayudar a mí y yo ayudar a tú. Y nuestro prota con una sonrisa, decía este es un amigo que sabe cómo saltar sus deudas y mientras extendían las velas, decía nuestro prota bien muéstrame el camino. Poco tiempo después, mientras llegaban aparece una ventana que decía entrando a una zona nueva y dejando el barco en una playa nuestro prota y compañía se adentraba en el bosque. Y el pescador, quien iba guiándolos decía ya casi llegamos y llegando a una aldea nuestro prota y John se sorprende ya que había muchas personas que hablaba otro idioma y el pescador mientras presentaba a su esposa y John hablaba con un hombre decía este es un lugar en el que las personas que necesitan apoyo viven juntos aquí nunca vienen los extranjeros, así que no hay de qué preocuparse. Y viendo a nuestro prota, decía claro que lo veremos con nuestros propios ojos, pero no hay que esperar ser tratados como visitas, y nuestro prota pensando se decía debe haber una razón por la que no pueden quedarse en las calles, y John interrumpiendo, decía oye ¿por qué me miras así? Y nuestro prota sonriendo decía solo viendo que interpretaste chino de una forma tan natural creí que solo eras un borracho común y corriente, pero tienes talento y además también sabes robar barcos. Y John enojado gritaba oye discriminar a las personas así es cruel aunque sea verdad. Y además yo no robé el barco, solo lo tomé prestado por un periodo de tiempo indefinido y mientras nuestro prota se sentaba y sacaba su arma y lo recargaba, John preguntaba ¿pero qué harás ahora hermano? Y nuestro prota respondía dijiste que no esperábamos ser tratados como visitas así que debemos conseguir nuestra propia comida. Tiempo después nos encontramos en el bosque, donde se encontraba un venado quien es disparado en la cabeza por nuestro prota y John asombrado decía de una vez nuestro prota, mientras soplaba su arma decía es mejor no gastar balas y acercándose al cuerpo del venado. John decía ¿se te hace fácil acaso? Es algo común para ti y nuestro prota ya no dejaba de hacerlo cuando estaba en el Caribe. Y John tomando la pierna del venado, decía comeremos bien hoy, pero nuestro prota quitándole la pierna del venado, decía no es para nosotros, es un cebo. Tiempo después vemos la pierna del venado que colgaba de una rama que servía como cebo para el cocodrilo y el cocodrilo viendo la pierna del venado se lanza a comerla, pero en ese momento nuestro prota se lanza hacia el cocodrilo atándolo como un lazo y sometiéndolo. Mientras lo lanzaba con John y John sorprendido decía, siempre me sorprende y con una sonrisa en el rostro decía como esperaba, es asombroso. Poco tiempo después nos encontramos en la aldea donde ya estaban cocinando y comiendo a los cocodrilos y nuestro prota, mientras hacía un cinturón, llegan John llamándolo y diciéndole este hombre chino está agradecido y dice que no recuerda la última vez en la que comió carne. Y nuestro prota todo humilde decía, solo estoy pagando por su ayuda, y mientras que la esposa del pescador entraba a su casa nuestro prota decía me esforzaré para que no pasen hambre, mientras esté aquí también conseguiré el equipo necesario pero interrumpiendo a nuestro prota un fuerte sonido y la esposa del pescador salía corriendo de su casa pidiendo ayuda. Y poniendo en alerta a nuestro prota y a los demás, van hacia la casa del pescador quien tenía a su hija enferma y nuestro prota preguntándole al pescador decía cuáles son los síntomas y John traduciéndolo decía tiene vómito y diarrea y nuestro prota de pelo negro que miraba la situación decía esto es. Pero lamentando el caso, la segunda parte de este mengue finaliza aquí.
Y le mando un saludo a AB7055Y. Si tú quieres un saludo, házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, te agradecería si me dieras un like y te suscribieras al canal. Sin nada más que decir, nos vemos en otro video. Adiós y cuídate.